El otro día estaba viendo una película de Sorrentino, Un lugar donde quedarse se llama, en la que Sean Penn interpreta a un cantante algo decadente, pero sorprendentemente lúcido por momentos. Está en un bar hablando con un tipo que hace tatuajes. ¿Te has dado cuenta de que ya nadie trabaja y todo el mundo hace algo artístico? Y esto me hizo pensar en el afán cada vez mayor que tenemos todos por sentirnos especiales en todo momento y de revestir con una capa creativa, distinta y única todo lo que hacemos. Lo de siempre nos parece vulgar. Justo pasaba el otro día por lo que a todas luces parecía desde fuera una charcutería y en la que se proclamaba el rótulo ser ibéricos de autor. Pero, ¿quién se supone que es el autor ahí? ¿El cerdo? ¿O es que está Wes Anderson cortando cecina tras el mostrador? Los hoteles pequeños que, por ejemplo, no pertenecen a una gran cadena, ya no son solo hoteles o hoteles pequeños, son hoteles boutique. Porque ahora cualquier cosa de un tamaño reducido es boutique. Lo pequeño es boutique. Hotel boutique, un despacho boutique, una boutique financiera, una boutique deportiva. De hecho, los gimnasios tampoco son gimnasios ya, son estudios, o clubs, o camps, o centros de alto rendimiento. Incluso, aunque vaya yo, es un centro de alto rendimiento, que entre serie y serie de abdominales me quedo como un cuarto de hora mirando al techo, pensando en cosas profundas e insondables como el paso del tiempo. Ya apenas hay sastres o costureras, pero en cualquier tienda en la que te vendan un vestido ya automáticamente se hace llamar un atelier, porque atelier queda muy bien, muy parisino, muy chic. ¿Y qué decir, por ejemplo, yo qué sé, de los gastrobares, ¿no? Ya estamos hartos de ellos, de que te vendan una experiencia única cuando realmente no deja de ser un bar tradicional de toda la vida. Y es que hay un terrible miedo por pensar que una etiqueta nos vaya a reducir nuestro increíble potencial. Nos reímos de Paquita Salas Management 360, pero luego somos todos iguales. A mí, de hecho, cada vez que alguien me dice en serio que hace algo 360, admito que me entra un poco de risa ya, porque es esa obsesión por cubrir todo el espectro de posibilidades en aquello que hacemos. Es como si vas a jugar un partido de fútbol con gente que tampoco conoces demasiado y cuando te preguntan de qué quieres jugar, tú te presentas como un jugador box to box. O, perdona, es que no soy pintor, soy artista multidisciplinar. O no escribo, soy un storyteller, 360 transmedia. Es que hasta las patatas fritas de repente ya son gourmet, con una bolsa negra, como si estuvieras comprando trufas de Piamonte. Y hasta el caldo es gourmet. El caldo es caldo y no necesitábamos que fuera una experiencia organoléptica que te transportara hasta la infancia de la gallina. El otro día también pasé por delante de un sex shop que parecía, no sé, una agencia de viajes o una inmobiliaria. Ni siquiera unas luces rojas o la sensación de lo prohibido o una entrada un poco confusa. Nada de eso, una entrada amplia, sillones beige y solo faltaba que te recibieran con un poco de queso y un vinito. Cada vez que paso delante, porque vivo cerca, admito que me entra un pequeño ataque de risa. Así soy de imbécil, pero bueno. Y es como si sintiéramos un poco de vergüenza por hacer algo digno y tradicional, como si nos tuviéramos que desmarcar continuamente de lo que hicieron una generación antes, ¿no? Ya nadie te va a decir que es pastelero, seguro que hay un nombre más cool, más moderno, más aspiracional con el que venderte que hacen tartas. Incluso nos hemos vuelto demasiado guays para los payasos, ¿no? Ahora todos los payasos tienen que ser turbios y dar miedo, y son tristes y son atormentados. Son todos payasos irónicos, ¿no? Ya todo el mundo le daba miedo a los payasos de repente. No es algo que no entiendo. De repente todo el mundo de pequeño le daba miedo a los payasos. O sea, le daba miedo a los payasos. Es algo como que queda guay decir. Te da como mucho mundo interior, ¿no? A mí es que siempre me dieron miedo a los payasos. Así soy, especial.
pero no sé qué clase de infancia tuvisteis que te daban miedo los payasos, ¿no? O sea, no sé, los payasos siempre han sido simpáticos, agradables, divertidos. Vale que su humor tampoco es que fuera el humor más sofisticado del mundo, pero no sé, de repente esta fobia a los payasos que tiene todo el mundo, no diagnosticada, me parece sorprendente. Pero bueno, en general todo esto que digo va más allá de los anglicismos, ¿no? Es como esa rapidez con la que queremos que nuestra tarjeta de visita, es decir, nuestro perfil de Instagram o de LinkedIn, hable más rápido que nuestros propios actos o que nuestro propio trabajo. Escribí una vez que nos hayamos vuelto publicistas de nosotros mismos. Lo que pasa es que a veces nos convendría un poco cambiar de agencia. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el Hotel Jorge Juan para tomarse un veraniego refrescante y sí, chisporroteante Seagrams tónica a Emilio Sánchez Mediavilla. Emilio, aparte de buen amigo, acaba de ganar el premio Anagrama de Crónica por su relato viviendo en Bahrein con su libro Una dacha en el Golfo. Y de esto nos va a hablar en profundidad porque es realmente interesante lo que él vivió ahí. Y aparte también es editor y cofundador de la editorial Libros del Cao, una de mis favoritas a las que acudir en busca de una historia en la que poder sumergirme. La presentación de la editorial de Libros del Cao, la presentación de Libros del Cao es así. Nuestro objetivo es sencillo, recuperar el libro como formato periodístico, ya sea en pergamino, en papel o en digital. Creemos en las grandes historias contadas a otro ritmo, sin prisas, sin limitación de espacio, sin necesidad de consultar obsesivamente el reloj de la actualidad. Creemos que la crónica periodística puede ser un género muy sexy y somos radicalmente promiscuos. Nos encanta la crónica deportiva, el perfil minucioso, la microhistoria en la que nadie se fija, los obituarios, los corresponsales en zonas calientes y los redactores de periódicos de provincia, el cascarrabias de Pla y el gonzo de Hunter S. Thompson, las revistas para distraídos, los charlatanes geniales como Julio Camba y los periodistas perezosos como Enrique González, los fotógrafos que recorren la ex Unión Soviética para fotografiar satélites y los que dedican su vida a perseguir traineras en una Zodiac, los fanzines y los púlpitos, el ciclismo y Chechenia, los columnistas descreídos y las defensoras del lector deslenguadas. Todo va a salir mal y nos parece estupendo. Yo conocí a Emilio con este eslogan, ¿no? El de todo va a salir mal y nos parece estupendo, que me parece una genialidad que pide mármol. Y creo que este podcast va a salir bien y a pesar de todo me parece también estupendo. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Javier, muy bien. Me encanta que hayas venido. Acabas de ser padre, además, ¿no? Por tercera vez. Por tercera vez. Pero una vez fue doble, ¿no? La primera vez fue doble y esta última ha sido individual. Así que sumamos 3 y yo creo que habrá que parar ya. Y luego también acabas de ganar el premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez por tu libro Una dacha en el Golfo, que narra un poco tus años en Bahrein, que has estado ahí con Carla, viviendo una vida totalmente entre sorprendente, llamativa, a veces absurda y interesante. Sí. Estuve 2 años viviendo en Bahrein porque mi pareja Carla la mandaron por un tema de trabajo ahí. Estuvo primero 1 año y medio ella por su cuenta, que iba y venía a España, y luego ya pasado un tiempo la expatriaron y le ofrecían unas condiciones que permitía la reagrupación familiar, y ahí que me colé yo. Con muchas ganas, porque ya desde el principio vi que iba a ser una experiencia magnífica para mí. Creo que lo mejor que te puede pasar es irte a vivir fuera,
por un espacio de tiempo controlado. O sea, no es lo mismo tener que irte a vivir fuera porque emigrando en busca de trabajo que irte 2 años sabiendo que hay fecha de vuelta. Diplomático, tú. Sí, claro, ¿no? Ese punto de ir, pero sabes que vas a volver, entonces durante esos 2 años desconectas bastante de lo que no te gusta de tu país y se disfruta mucho. Luego yo no conocía mucho o casi nada de Oriente Medio, pero sí que intuía que era un lugar el que podía disfrutar muchísimo. Y ya las primeras, cuando Carla viaja, ya las pocas semanas me empieza a llamar y hacemos Skypes, me va contando, yo ya empiezo a intuir que ese país, Bahrein, que yo no sabía situar en el mapa, iba a ser una experiencia formidable como así fue. De hecho, cuando tú me contaste que te ibas a ir a vivir a Bahrein, fue tras uno de nuestros partidos de fútbol, de estos que llenos de técnica y de detalles. Me acuerdo perfectamente de dónde me lo dijiste y me acuerdo de la sensación esa que dices tú de ahora mismo no te sabría poner muy bien, pero a lo mejor ni muy cerca, Bahrein. Y cuando tú me lo dijiste, claro, luego estuve investigando y es un sitio muy, muy curioso. O sea, ¿cómo lo definirías? Es una isla, ¿no? Claro, es una isla del tamaño de Menorca que está ahí en el Golfo Pérsico. Está muy cerca de Arabia Saudí, de hecho está comunicado con un puente de 20 kilómetros y está enfrente de Irán y también cerca de Qatar, o sea que desde un punto de vista geoestratégico de Oriente Medio está pues entre la potencia suní de Arabia Saudí y la potencia chií de Irán, aunque estos son términos que luego ya sí puedo explicar, tampoco me gusta utilizar demasiado porque creo que simplifican demasiado la realidad de Oriente Medio. Pero bueno, es un país completamente desconocido, que fue colonia británica hasta los años 70, que el gobierno es una monarquía suní muy absolutista y muy tirana, como son las monarquías de los petrodólares de la región, que tiene una mayoría de población chií, y bueno, tiene una serie de corrientes subterráneas que atraviesan la política y la sociedad y la religión en el país, que creo que sirven para explicar muchas de las claves de Oriente Medio, la verdad. Es que además, justo tal cual lo defines, me parece un lugar interesantísimo por todo lo que es una isla como Menorca, en medio de todas las tensiones que hay ahí, que a veces no las conocemos desde aquí. Pero aquí estuvo aquí Luis Gasset, que estuvo yendo mucho tiempo por ahí porque era el presidente de Qatar Airways, entonces estuvo en muchos lugares de Oriente Medio, entonces me hablaba de las tensiones que hay además, que son muy curiosas porque son como muchas veces alianzas, ¿no? Estos dos países de repente odian a pero este luego se llama mal con en cambio se alía Claro, de hecho, como el RISC. Cuando los países del Golfo que forman una coalición y tienen muchos intereses parecidos, pero pues hace ya 2-3 años hubo una gran brecha entre Arabia Saudí y Qatar, que hasta entonces eran bastante aliadas o iban de la mano en temas de política internacional. Bahrein, que funciona como una colonia de Arabia Saudí en cuanto a política internacional, siguió las consignas del vecino y se rompieron relaciones diplomáticas con Qatar. Entonces de repente te dirá el 60% de los vuelos desde Bahrein al resto del mundo pasaban por Qatar, por Doha, con Qatar Airways, y bueno, a raíz de este problema diplomático se cortaron las conexiones por avión, se pidió y se exigió a los habitantes bahreiníes que viviesen en Qatar que volviesen al país. Y bueno, y de repente todo esto entre teóricos aliados que hasta antes de ayer habían ido un poco de la mano, incluso con familias reales que tienen conexiones dinásticas de sangre, y es muy curioso cómo entre casi los vecinos del Golfo de la noche a la mañana se tiran los trastos a la cabeza de esa manera por una serie de tramas muy complejas que tampoco vamos a explicar aquí, que tienen que ver con los hermanos musulmanes, con Egipto y con lo que pasa en Oriente Medio, que empiezas a tirar del hilo y te sale una cosa, pues un puzzle muy confuso. Y tu libro, la verdad, está lleno de anécdotas además muy divertidas, que tiene ese tono un poco, en la contraportada lo hice, del antropólogo inocente, tienes cosas de Enrique González, tiene cosas de... Además, este premio te lo dieron, estaban en el jurado grandes como Leila Guerriero o Martín Caparrós, que son precisamente expertos de crónica. Y tiene ese tono como un poco del
También cosas de Íñigo Domínguez con sus... Que Íñigo Domínguez aparece en el libro porque fue a verme a Bahrein. Fue el único visitante que se dignó a pasar por ahí. Sí. Pero no cuentas tampoco como amigo visitante a Olmo. Ah, bueno, claro, porque ese no... ¿Quién era Olmo? Cuéntanos Olmo, en por alguna favor. otra entrevista me lo han comentado, lo de Olmo. Pues era en aquel momento era amigo de un amigo español mío que estaba trabajando en Bahrein y fue a visitar a este amigo, en principio durante una semana, le gustó el sitio y decidió quedarse pues 2-3 meses viviendo en Bahrein y era pues un tipo pues completamente... extravagante, estrafalario, que era una especie como de Santón, Rasputín. Que se alimentaba del sol, eso me hace mucha gracia. Sí, se alimentaba del sol y de frutos secos y no se duchaba y estaba todo el día tirado en el jardín. Y de verdad que era uno de estos personajes de la fauna expatriada, aunque realmente no representa, o sea, no suelen ser tan originales los expatriados que hay ahí. Pero bueno, es una persona que durante unos meses empezó a circular entre ese ambiente de los círculos de expatriados de españoles que había en la isla y eso era una persona completamente estrafalaria. En un momento dado tuvo la idea, la ocurrencia de que él quería convertirse al Islam para poder viajar a la Meca, que como sabéis solo pueden viajar a la Meca los musulmanes, y quería además adornar esa experiencia yendo de tripi. Entonces decía, yo me quiero ir de tripi a la Meca y convertirme al Islam. Claro, daba mucho miedo, ¿no? Y dije, finalmente, por suerte, no pudo realizarlo, pero ya nos empezamos a imaginar la escena, ya te montas la película de, obviamente, pues no sé, flagelado, condenado a muerte o crucificado, ¿no? Que, cosas que pueden ocurrir en Arabia Saudí. Y de hecho también hay otras historias muy divertidas, como cuando en un Kentucky Fried Chicken intentas conseguir lo que necesitas para casarte en ese momento. Y más me pareció una escena. Tú aquí hablas de The Wire, pero a mí me recordó a Breaking Bad en los pollos hermanos, intentando hablar con gente de dudosa credibilidad y bastante sospechosa para conseguir los papeles o la gente que te pudiera casar y todo eso. Es que todo ahí se convierte en una pequeña aventura, es lo divertido, ¿no? Yo creo que he perdido los mejores años de mi vida intentando casarme, porque para ir a Bahrein tenía que estar casado por una serie de temas burocráticos. Y esto, claro, lo cuento en el libro. Decidí en un primer momento, digo, bueno, me caso en España, pero pues el registro civil te daban para 4 meses, Carla ya estaba en Bahrein. Entonces, en un momento absurdo, visto en perspectiva, decidí que sería más fácil casarme desde Bahrein. Eso nunca... Grandes errores que se cometen en la vida. Inicié una serie de trámites absurdos. Subterráneos y delirantes, y terminó con ese episodio. Pues después del registro civil de Bahrein me pedían una serie de documentos, voy a hacer una traducción jurada de un papel que me habían dado en el registro de Madrid. Y este tipo era un indio que era el traductor, después de haber estado en su oficina. Cuando yo ya salgo de ella, voy al coche, me llama y me dice, oye, que quedo contigo, ¿estás por aquí todavía? Vente al Kentucky Fried Chicken de la esquina que tengo que comentarte algo. Y voy para allá y el tipo así como bajando la voz y como un toque de misterio hace un gesto con la mano a uno de los empleados que estaba sirviendo ahí el pollo. El trabajador del Kentucky sale de la barra, se sienta con nosotros en la mesa y entonces me explica que a través de su amigo tienen acceso al juez y que por 2.500 euros el juez acelera los trámites y nos casa al día siguiente. O sea, un detalle de corrupción magnífico entre pollo frito, ¿no? Que como digo yo que... Pues eso te iba a decir, yo me hubiera casado ahí, en ese Kentucky Fried Chicken. Claro, de hecho, a ver, yo valoré la oferta, porque yo ya había sufrido muchos reveses burocráticos, empezaba a estar desesperado, yo ya quería casarme como fuera y valoré, pero ¿sabes qué pasa? Que es que también nos habían ofrecido también hacer otro chanchullo, ya era más barato el otro chanchullo. Y al final lo conseguí sin chanchullos, pero ahí valoré me parecía muy caro, 2.500 euros. Y además me hace mucha gracia porque en un momento dado dices, estaba mirando alrededor del Kentucky Fried Chicken con esa mezcla de
repulsión y al mismo tiempo que te atraía muchísimo el pollo frito. Sí, me ofrecieron comida y dije que no, para que la negociación no se viera afectada por los sentimentalismos. Sí, claro, es que en ese momento de repente es como que me lanzó el órdago de si quieres por este dinero. Yo era consciente que estamos en mitad de una gran negociación. Yo soy muy mal negociador, sobre todo cara a cara en directo. No sabía qué contestar, había que aparentar ahí dureza. Y entonces recurrí a la muletilla y le dije, lo tengo que consultar con mi esposa. Entonces eso me dio unos días de tiempo y luego le dije que no. Además, luego también está lleno de pequeñas historietas, porque lo que te digo, lo que me hace gracia es de estos libros en países pues remotos o que no estás acostumbrado al día a día de su vida, como a veces las cosas más cotidianas se convierten en pequeñas aventuras. Por ejemplo, con el tema de las botellas de alcohol y las fiestas que traíais, o sea, que había como ahí también un intercambio subterráneo escondiendo botellas para que no la gente, porque el alcohol estaba muy codiciado ahí. Entonces, claro, el alcohol, una cosa curiosa de Bahrein es que sí se puede beber, no está prohibido, no es ilegal como en Arabia Saudí o en el resto de los países del Golfo, pero obviamente es caro. Hay un par de tiendas y el alcohol es bastante caro. Entonces siempre que había estas fiestas de expatriados en las que se mezclaban pues expatriados europeos y con bahreiníes, pues efectivamente ahí había ese juego de quién llevaba una botella de whisky o quién se limitaba a llevar dos jonquilatas de estas de Festpilsen y entonces pues era la típica jugada, ¿no? Yo ya aparezco en la fiesta con 2 latas y luego detecto la botella de whisky del otro y me la bebo. Entonces, bueno, claro, según avanzaba la noche, el alcohol era más valorado, entonces tenías que, la típica fiesta en un jardín, pues esconder las botellas en un arbusto y le dabas la indicación a tu círculo de confianza y le decías, oye, el whisky está ahí en el arbusto detrás de la silla, tal. Entonces te servías las copas ahí con un poco de precaución para que no te vieran y tener tú más alcohol que el resto. Pues eso me acuerdo, lo dices en el libro. Hay una escena, por ejemplo, en la que hay un chico con el que estás hablando que es de Arabia Saudí que te defendía los valores del país y tú le decías, pero es que ten en cuenta que eso, lo que estás haciendo aquí ahora mismo, que es tomarte una copa en un bar, que era el Sherlock Holmes, ¿no? Exacto. Entrando con chicas en el mismo establecimiento porque podían estar con vosotros normal, es que eso no lo puedes hacer y te das cuenta del choque cultural que hay. Es muy curioso, es muy interesante la cercanía a esta Arabia Saudí, porque como digo, están conectados con un puente y Arabia Saudí es un país mucho más rígido que Bahrein, que no es que Bahrein sea una fantasía liberal tampoco, pero pero desde dentro del contexto, desde los años 70 no está penalizado la homosexualidad, por ejemplo. Bueno, es verdad que fue como el pionero en despenalizar la homosexualidad, lo cual también hay que tomarlo con cierta precaución, o sea, que sobre el papel no, pero quiere decir que en la práctica claro, también digamos que se penaliza o se puede perseguir, pero obviamente comparado con Arabia Saudí es un país mucho más relajado. Y eso hace que los fines de semana el Bahrein se llene de saudíes que van a Bahrein, pues como vienen los ingleses a España, ¿no? Como a desfasar y entonces... balconing... Bueno, sí, a emborracharse, a irse de putas, a conducir como locos y de hecho era como la invasión de los bárbaros de todos los fines de semana y como digo yo, había una cosa que unía a los sunís, a los chiíes, a los expatriados bahreiníes, que era el fucking saudí, ¿no? Ibas por la carretera y de repente un todoterreno se plantaba delante tuyo y te hacía una maniobra muy loca. Entonces esa muletilla de la gente como, joder, que los putos saudíes, ¿no? Ya están aquí liándola. Y también era muy interesante los propios expatriados occidentales que vivían en Arabia Saudí, o sea, que trabajaban en Arabia Saudí, y los fines de semana, los que vivían en la provincia oriental, justo pues escapaban a Bahrein y pues era su momento de libertad, pues para una fiesta, tomarse una copa, lo que fuera, y nos miraban a nosotros, los que vivíamos en Bahrein, como auténticos privilegiados. ¿Y tú te has sentido ahí alguna vez un poco, no voy a decir observado, pero sí esa sensación de decir, mira, como yo la lié aquí o me exceda un poco más, no estoy en mi hábitat de libertad de España? Eso a veces puede... A ver, por un lado... Porque aquí dice, por ejemplo, que Bahrein ocupa ahora el puesto 167 de 180
la clasificación de libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras. ¿Y tú que te dedicas? Exacto, ahí hay dos cosas. Realmente, tú como expatriado occidental, europeo en Bahrein, te van a tratar muy bien. Para empezar, la propia gente es muy abierta, no tiene ningún problema con los extranjeros en general. El gobierno no se va a meter contigo, va a ser todo facilidades, las autoridades. Es muy difícil que vayas a tener un problema con la policía. Siendo tú un expatriado, siempre y cuando, digamos, como ¿no? esa frase, no te metas en política o no hables con gente que está metida en política. Otra cosa ya es, si tú intentas entrar en Bahrein o a trabajar en Bahrein como periodista, bueno, te van a echar. Primero, si eres no te van a dejar entrar en el país, según vayas a entrar en la aduana, te van a echar. Y si logras entrar porque no te han pillado, en 24 o 48 horas, como está todo monitorizado y la gente está muy perseguida, pues te van a localizar y te van a echar del país, como le ha ocurrido a periodistas de la CNN, de la BBC y de muchos medios internacionales. Entonces, yo cuando ya estoy ahí me empieza a llamar mucho la atención Bahrein, la historia, el país, la política. Empecé a leer mucho y a hablar con la gente sobre las revueltas del 2011, ¿no? En plena primavera árabe hubo unas movilizaciones muy masivas y muy interesantes en Bahrein, seguidas por una represión salvaje encabezada por los tanques de Arabia Saudí. Y en ese momento sí que empecé a sentir un poco más de miedo porque en algún momento sí que no... A ver, casi toda la oposición estaba ya encarcelada o exiliada, pero sí pude hablar con algún personaje, digamos, relevante en algún momento. Y en ese momento, después de haber hablado con gente así, sí que sentías un poco de miedo, decir, a ver si la casa va a estar vigilada y van a ver que he ido yo y me van a identificar como periodista y me van a expulsar del país. También tienes, en el fondo, esa tranquilidad de decir, a mí no me van a hacer nada. O sea, si fuese un periodista bahreiní, bueno, pues me pueden torturar, me pueden hacer desaparecer, me pueden meter en la cárcel, me pueden hacer lo que quieran. En el fondo, a mí lo peor que me podía pasar como ciudadano europeo era que me expulsaran del país, que es algo que tampoco quería que ocurriera. Y aún así, como yo no soy ningún reportero valiente, pues esa cosa las llevaba con miedo, porque en el fondo, luego también estando ahí, escribí alguna pieza periodística con seudónimo sobre Bahrein, hablando de la represión, a raíz de la Fórmula 1, que consideré que era una prensa interesante para arrojar luz sobre la situación política del país. Y después de enviar el texto, pues recuerdo que estuve unos días ahí con un poco de miedo, ¿no? De decir, oye, a ver si van a saber que he sido yo y me van a hacer algo, me expulsan o me llevan a comisaría y me tal. Y sí es verdad que en ese momento sí que tuve un poco de miedo, pero bueno, creo también siendo un poco pusilánime, porque no, siendo sinceros, es difícil que a mí me hubiesen hecho algo. Pero claro, en el fondo son regímenes que aunque puedan tener de cara al exterior y de cara al visitante extranjero un escaparate muy, muy, muy agradable, además saben trabajarse la imagen internacional a veces, son regímenes muy atroces, con un nivel de represión muy cruel, muy, muy sangriento, y es escalofriante. Luego cuando ya vas conociendo testimonios y la historia del país y lo que ha sido la represión desde el 2011, y la verdad que te pone la piel de gallina. Hay un momento aquí en el libro que lo cuentas muy bien, que es bastante... Has contado con mucha elegancia, que es hablas de una represión que hubo, que murieron, mataron a unos chicos jóvenes, 5 jóvenes creo que eran, y dices, ese mismo día sale en todos los periódicos y en todas las televisiones Nibali, el ciclista, porque ha ganado con el maillot de Bahrein, Mérida. De Bahrein. Exacto. Es muy interesante. Parte de la diplomacia de relaciones internacionales que practica Bahrein es a través del deporte. Uno de los príncipes de los hijos del rey, no es príncipe heredero, pero es uno de los hijos del rey de Bahrein, es un apasionado del deporte, entonces se montó el mejor equipo de triatlón del mundo, en su momento fichó a los campeones olímpicos, luego montó este equipo de ciclismo que entonces se llamaba Bahrein Mérida, ahora creo que lo del Mérida ha cambiado por otro nombre. Y que efectivamente tenía a Nibali, en su momento también uno de los grandes equipos de ciclismo del mundo,
Y como cuento, el día que el ejército ataca el pueblo, además en el que yo vivía, justo 2 semanas después de que yo me volviera a Madrid, atacan el pueblo, matan a 5 personas y como digo, ese día Bahrein salió el nombre de Bahrein salió en toda la prensa del mundo porque Nibali había ganado la etapa reina del Giro y entonces el nombre de Bahrein salía asociado a un éxito deportivo. Y si no me equivoco, Carlos Sainz gana también el París-Dakar este año y está el equipo, ¿cómo se llama esto en el rally? También tiene patrocinio de Bahrein. En su momento también otro miembro de la familia real bahreiní fue el que le disputó las elecciones de la FIFA a Infantino. Es la FIFA, ¿no? Que siempre me dio FIFA igual, sí, la FIFA. Bueno, o sea que en temas de deporte, pues ellos lo utilizan en el fútbol, que efectivamente, o luego en el Reino Unido la gran carrera de caballos, que tampoco recuerdo el nombre, está patrocinada en parte por la familia real bahreiní, bueno, por Bahrein. Y todos los años aparece la foto del rey bahreiní junto con la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces despliegan ese tipo de diplomacia deportiva unida a esa imagen que han sabido cultivar de que es un país abierto dentro del Golfo Pérsico, con cierta tolerancia religiosa, en la que, en fin, el velo no es obligatorio, aunque en la práctica realmente es como si lo fuera, pero bueno, no es obligatorio, que se puede beber alcohol. Hay una serie de cosas que desde el punto de vista europeo, si no escarbas más, dices, bueno, pues es un país relativamente moderno y relativamente abierto, ¿no? Pero detrás late una represión, como digo, que es pues muy, muy salvaje. De hecho, hay también un momento que lo estaba leyendo y me pareció que había una conexión con la actualidad más inmediata, que era que decías que hay una plaza, ¿no? Con un monumento de la Perla, sí, ¿no? La plaza de la Perla. Que lo tumbaron, ¿no? Lo hicieron desaparecer la estatua, ¿no? Eso es muy interesante, pues es como hacían los romanos, ¿no? La damnatio memoria, ese de cuando un emperador quería borrar de la faz de la tierra los recuerdos de un emperador anterior, o como puede hacer el típico ejemplo de Stalin con las fotos con sus rivales. Entonces, claro, esta Plaza de la Perla, que tenía una escultura gigante bastante fea y en su momento anodina. Con forma de pulpo. Con forma de pulpo gigante, ¿no? Y que tú y yo somos muy fans de todos los monstruos marinos. Efectivamente. Y esto se convirtió en el emblema de las revueltas, porque la gente acampó en ese sitio, que era casi una rotonda, ni siquiera una plaza, era una rotonda llena de tráfico. Y cuando ya se reprimen las revueltas entre los tanques saudíes, deciden destruir físicamente ese monumento, con el detalle macabro, surrealista, de que esta escultura estaba rematada por una bola gigante que representaba una perla. Se cae y se cae contra una grúa manejada por un operario pakistaní, que es otra de las tramas de los libros, que serían estos trabajadores asiáticos que trabajan en régimen casi de esclavitud, y muere un operario al destruirse la estatua. Pero es que después de eso se destruye la estatua como para borrar esa imagen, se retiran de la circulación las monedas, creo que eran las monedas de 500 fils, que tenían la representación de la estatua de la perla, ¿no? Que son cosas como muy inocentes y muy, en el fondo, muy, muy estúpidas, pero que te revelan mucho de la mentalidad de esos gobernantes. ¿Qué ocurre? Que al final la perla se ha convertido en el símbolo de las revueltas, en el símbolo de la oposición. Y entonces en las paredes de los pueblos la gente dibuja como un símbolo por escrito, ¿no? Efectivamente, el símbolo de la perla, que de repente tiene mucho más poder del que tendría si lo hubieran dejado, ¿no? Como digo yo al final en el libro, la perla ahora se ha convertido en un símbolo indestructible. En el momento que tú lo has eliminado y lo has prohibido, el trazo infantil de un niño sobre una pared de un pueblo te lo convierte en un símbolo muy poderoso. Eso me encantó, porque dices, citando a Robert Musil, decías, no hay nada tan invisible en este mundo como un monumento. No hay duda de que son erigidos para ser vistos, pero al mismo tiempo están impregnados con algo que repele la atención. Y dices, al derribar la estatua de la perla y al retirar las monedas que tenían su imagen grabada, al prohibir toda su representación gráfica, el gobierno multiplicó su potencial simbólico. La estatua de la perla era un simple monumento, ahora es indestructible. Pensaba todo esto ahora con todo el tema que hay de la polémica de estatuas tirándose de todo tipo, porque ya esto ha generado y ya tiran cualquier cosa.
Entonces lo pensaba, digo, qué paradójico esto que decías, que además me parece muy inteligente lo de una estatua, las calles hoy a veces ni nos fijamos. Las ignoras, porque sí, no tienen valor. Porque no te plantas frente a ella y dices, voy a ver esta... Pasan como invisibles ante nuestros ojos, esos monumentos, que es curioso. Sí. Pero si ya lo hace desaparecer, claro, la gente de repente ya lo empieza a echar de menos o lo convierte como en un ariete contra lo que lucha. Sí, la desaparición de esos elementos los dota de mucho más sentido, ¿no? Al final yo creo que si quieres combatir algo, un símbolo, pues también a veces la indiferencia puede ser más inteligente que la destrucción, sin duda. Absolutamente, me encantó esa reflexión. Y luego también te quería hablar contigo de tu labor como editor, como fundador de Libros del Cao, una de mis editoriales favoritas, sin duda, desde que empezaste en 2011, por ahí, ¿no? 2011, justo. Ahora el próximo año ya cumplimos 10 años, lo cual nos ha tenido durante el último año a ratos ya fantaseando con las fiestas y los fastos que haríamos para cumplir el 10º aniversario, que ahora ya pues no sabemos si se podrá o qué se podrá hacer, pero sí, vamos a cumplir ya 10 años y... Con grandes éxitos, Fariña, todos los libros de Íñigo Domínguez, La noche de la pistola, Ander Izaguirre, vuestros hooligans ilustrados, y luego pequeñas joyas y crónicas periodísticas e incluso a veces americanas que traducís y que traéis aquí, y que eso siempre me decías tú, que me encanta, me decías, tengo una golosina para comprar una pequeña cosa así que dices, no sé cuánto va a vender, pero es una joya, Javier, cierto, te va a encantar. Y eso me encanta cuando me lo vendes así como en formato golosina, sabes cómo venderme las cosas tú a mí. Claro, sí. Al final, ese concepto de la golosina, que es real, ¿no? Como editor tú lo sientes así y sabes que es una cosa muy delicada por la escritura, por algo que te ha enamorado. Y lo que es fascinante es cuando como editor también ya tienes experiencia y sabes, ya eres capaz de desligar que a ti te apasione un libro y saber que va a ser un estrepitoso fracaso comercial, ¿no? Eso ya con los años uno lo va asumiendo. Pero también en ese momento bonito decir, bueno, pues me voy a permitir este capricho, ¿no? Y sobre todo porque dices, los números van a salir regular, pero la gente que lo va a leer, y ya estás pensando vas poniendo cara, o sea, puedo pensar en ti en algún libro, ¿no? Sabes que esa gente lo va a disfrutar tanto y sabes que eso también tiene un valor incalculable para la propia imagen de la editorial. Más allá de que ese libro en concreto arroje unos números rojos en la contabilidad de la tabla de Excel, ¿no? Creo que una editorial tiene que saber jugar las dos cosas. Al final el aspecto comercial es muy muy importante y negarlo es absurdo, y hay que tener también el colmillo, saber qué cosas pueden vender, intentar de hecho que todo venda, porque al final igual que te digo que puedo publicar un libro sabiendo que lo van a leer 300 personas y que va a ser un fracaso comercial y aún así lo publico, pero en el fondo me haría mucha más ilusión que ese libro lo leyeran 1.000, 2.000 o 3.000 personas, porque funcionaría mejor para las cuentas de la editorial y nos permitiría seguir publicando otro tipo de cosas, y porque yo quiero que nos lean, o sea, más allá todavía del propio número, o sea, yo quiero lectores, me obsesionan los lectores, que quiero que nos lean, entonces no me regodeo nunca en esa satisfacción del malditismo, en plan, bueno, es que somos una religión, una editorial. Tu tiempo en Bahrein ha hecho mella, el tiempo en Bahrein. Sí. Y no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no hace falta ir de algo muy selecto, muy para conocedores, sino que lo divertido es dar a conocer tanto talento como tenéis. Además, apostáis por un tipo de libros que ya además muy asociado a vuestro estilo, que es reconocible, ¿no? El estilo Libros del Cao. De hecho, alguna vez estaba revisando mails contigo de tu época en Bahrein y cosas así, y me hacía mucha gracia que te recomendaba a un autor y me decías, me gusta mucho, encaja con nuestros valores o con la ausencia de ellos. Me encanta, tenéis eso como lema. Y luego habéis tenido la locura de Fariña, de Nacho Carretero, que también estuvo aquí. Fariña, que yo lo edité
estando en Bahrein. Yo recuerdo todo el proceso de edición de Fariña, me acuerdo que estaba yo en Bahrein. Y efectivamente es el libro que definitivamente ya cambia la historia de la editorial, ¿no? Sí, porque además todo justo lo que ocurre. Eso, que es el libro, que es el espaldarazo, ¿no? Ese gran éxito que a veces hay que tener para... Es el espaldarazo. Ahí ocurren dos cosas. Realmente el libro, desde el comienzo, ocurre una cosa muy, muy curiosa, que nos ha pasado 2 veces solo, es que el libro sale a la venta ya agotado. O sea, si el libro sale, no sé, pues el lunes 20, Sí, el jueves anterior, los 2.000, 3.000 ejemplares de la primera edición tirada que has hecho ya están agotados. Y es un momento mágico, también muy frustrante, que de repente te llaman de la distribuidora y te dicen, oye, que es que hay que reimprimir ya. Digo, pero ¿cómo? Si no ha salido a la venta. Y eso es algo intangible, eso no se puede preparar. O sea, has tocado aquí unas teclas que desconoces, que hacen que el éxito sea avasallador desde el comienzo, ¿no? Y Fariña tenía todos estos ingredientes, ¿no? Yo creo que la escritura, el tono, el ritmo es de Nacho Carretero, dio con todas las claves, toca un tema que realmente era parte de la memoria casi sentimental y de los recuerdos en España, pero del cual no había un libro con esa vista un poco panorámica, ¿no? Y que tiene esa clave que yo creo que es empezar hablando del contrabando en siglos anteriores y hablar del contrabando en posguerra y conectarlo con la historia de los grandes clanes de la coca. Entonces ocurrió una cosa mágica que fue un éxito de ventas desde el principio. Fue un éxito de ventas en un momento muy delicado para nosotros. Yo recuerdo que habíamos empalmado varios libros que no estaban funcionando, de repente las cuentas estaban mal, estábamos muy asustados y una de estas veces que estábamos ya pensando qué poder hacer y ya la idea de cerrar la editorial estaba sobre la mesa. Y en este contexto un poco de desánimo en el que crees que has intentado todo con todos los cartuchos y que no te ha funcionado nada, en ese momento cayó como una bomba Fariña de felicidad. Y entonces empezó a empalmar las ediciones, nos compran los derechos para la serie, que posteriormente hicieron. Y en ese contexto de alegría, de repente, pues 1 año y medio, 2 años después, es cuando llega toda la historia del secuestro, ¿no? Que yo creo que es uno de los episodios más grotescos relacionados con el mundo editorial que se han vivido en democracia. Y bueno, entonces eso cambia el chip y pasa el libro a un segundo nivel, o sea, un libro que ya de por sí pues era conocido y era un bestseller. Sí, pues pasa como lo de La Perla. Lo de La Perla, claro, de repente pues la prohibición hace que más gente todavía quiera saber del libro. Es verdad que en eso hay unos meses en el que lo pasamos muy mal, porque la realidad es que dejamos de vender el libro. En esos meses Coincide la Feria del Libro. Coincide la Feria del Libro y coincide la emisión de la serie. Claro, pues lo adelantan. Claro, lo adelantan, entonces la serie la emite en récord líder de audiencia y yo no podía vender los libros. Tú eras el perjudicado. Eso era muy frustrante y luego estás metido en un proceso judicial que no sabes cómo va a terminar, en el cual, además de secuestrarte el libro, nos pedían €500,000, o sea, estábamos acojonados. Y hay meses que no los ganáis. Efectivamente, hay días que no los ganamos, ¿no? Entonces, claro, ese escenario le hizo que lo pasamos muy mal. Luego, cuando todo ha ido, nos levantan el embargo, vuelve a haber una subida de ventas brutal debido obviamente al fenómeno mediático en el que se ha convertido el libro. Ya recientemente ya hemos ganado pues todos los flecos del juicio y le han condenado a él por daños y perjuicios. Pues ahora mismo ya estamos más satisfechos, miras hacia atrás y dices, pues oye, pues mira, pues ya todo está pasado y encima pues el libro ha seguido vendiendo mucho más. Pero bueno, que en el transcurso hubo unos meses ahí muy, muy complicados, pero bueno, ya está todo terminado y como el final ha sido feliz, es verdad que es un aprendizaje increíble, o sea, es una experiencia que nos ha marcado y como editorial. Y bueno, ya en el plano personal hace que la relación con Nacho Carretero, que había sido muy, muy buena desde el principio, pues sea todavía más estrecha y más íntima, porque al final estar sometidos a estas presiones pues une mucho. Y por ejemplo, me interesa mucho además hablar contigo de esos temas, porque tu perfil, que ahora como escritor, con tu libro,
siendo editado y luego tú como editor corrigiendo a otros, me interesa mucho tu visión de muchas cosas del negocio, de tu visión sobre cómo contar una historia y todo esto. Pero, por ejemplo, con Libros del Cao, el perfil de vuestra editorial, por ejemplo, un éxito de venta, o sea, un éxito, digo, un libro que empatéis o que estás satisfecho, ¿cuántos ejemplares son, por ejemplo, de vender más o menos? O sea, ¿en cuántos te pones más o menos? A ver, yo hay un primer límite que establezco. Yo en el momento que un libro llega a vender 1000 ejemplares, yo ya estoy muy satisfecho. O sea, el mundo editorial es así y ya vender tiene este componente de cifra mágica, ¿no? De cifra simbólica. Entonces, para mí ya cuando supera o llega a los 1000 ejemplares, hay un primer momento de satisfacción de, bueno, primer objetivo cumplido. Es que son cifras que muchas veces a mí me preguntan porque la gente piensa que lo normal es vender mucho más, 50.000 libros. Efectivamente. Es muy llamativo. Eso es un problema, claro, ¿no? Las cifras reales son estas. Y te digo, y muchos libros no llegan a vender 1000 ejemplares. Y también te digo que luego lo que es amortizar los costes directos del libro, los amortizas vendiendo menos. O sea, también depende del libro, que es una traducción o no, qué tipo de cómo se ha encarecido el proceso. Pero, en fin, un libro medio nuestro, pues realmente ya vendiendo 700 ejemplares, pues ya se ha amortizado. Es verdad que ahí es difícil de imputar otra serie de gastos, ¿no? Pues el tiempo que has dedicado a editar, eso no terminas de contabilizarlo, porque entonces serían más ejemplares. Pero lo que hablando de costes de imprenta, de diseño, de maquetación, de corrección, fijos. Los costes fijos fácilmente atribuibles, eso, bueno, no es tan difícil de recuperar, pero bueno, simplemente recuperar. Ya te digo, a mí, con que superen los 1000 ejemplares ya me produce muchísima alegría, porque sé lo difícil que está el mundo editorial y lo que tú dices, luego cuando le hablas con gente, alucina con estas cifras, alucina, porque piensa que son mucho más. Y el problema ya no es la gente de la calle que piense que un libro por lo general vende 20.000 ejemplares, sino es un problema con los autores, ¿no? Que hay que hacer un poco de pedagogía y claro, porque luego dice, claro, a mí me sabe mal por ellos, que ellos no escriben tampoco por dinero, porque nadie escribe un libro para enriquecerse en general, ¿no? Porque no hay otras cosas un poco más lucrativas, pero claro, se sienten un poco apagados, ¿no? Incluso por el ego, de decir, joder, he fracasado y tienes que hacerles ver que, oye, que 700 u 800 ejemplares o que 1000 o que 1200 son unas cifras muy, muy buenas. Y claro, no todo el mundo, no todos los autores llegan al mundo editorial sabiendo estas cifras. Hay que explicárselas bien para que luego no se desmoralicen. Porque el libro puede ser maravilloso y haber tenido unas críticas fantásticas y que le gusta a los libreros. Y ya te digo, y ya superar los 1000 ejemplares, pues está muy bien. Y tú, por ejemplo, como editor, ya que has aprendido y que buscas en un autor o en un texto, ¿qué son esos detalles que dices, mira, aquí veo, ya me gustan estas cosas fijas y busco esto? Me interesa esa visión tuya como editor. Pues como editor de Libros del Cao y como editor de no ficción, cada vez valoro más cierto toque de audacia en la escritura, lo cual hay que entenderlo en su justa medida. O sea, no quiero que esto no se traduce en que me gusten los juegos de artificio per se. Hay tipos de prosas muy diferentes. Una prosa muy austera puede ser una prosa muy audaz. O sea, ya no solo es en cuanto al estilismo, a los juegos literarios que despliegues, sino me interesa mucho pues la mirada que tenga el autor o la autora sobre un tema en concreto y cómo sea capaz de estructurar. El tema de la estructura narrativa me interesa mucho y que es un desafío muchas veces para periodistas que están acostumbrados a noticias o a reportajes, que es una distancia corta y que en el momento de enfrentarse a un libro, la primera clave que tienen que entender es no hay prisa, hay tiempo, puedes perderte muchas más sutilezas, no tienes que entrar a fuego desde la primera línea. Plantéame una estructura interesante, envolvente, y sobre todo la mirada, porque y aquí voy a citar a Leila Guerriero, no porque estuviese en el premio de Anagrama, pero decía una cosa muy interesante respecto al libro de La Dehesa en el Golfo, que es cumple el requisito de una buena crónica, que es que acabe disfrutando sobre un tema que me importaba un cuerno. Sí, bueno, entonces, eso Leila es una campeona porque me refiero a que siempre cuenta historias
Eso es. Es capaz de hacerte un libro sobre el baile ese argentino que... Eso es, justo, exacto. Ese es el ejemplo como más radical de Leila. Pero esto en el periodismo, en la no ficción, me parece muy interesante, que es que de entrada no es tanto el tema, que obviamente, pues, obviamente que tiene su valor, pero es que hay un momento en el que tú sabes que un buen narrador te va a convertir un tema que en principio en titular no te convence demasiado, no te interesa demasiado, pero que luego a través de su mirada, de su escritura, de la capacidad del contexto, ¿no? Y luego esa serie de historias en las que al final casi pueden ser una trama, una excusa para ir desarrollando otra cosa. A veces una historia es una línea argumental en la que tú luego vas anclando otra serie de historias, y ahí es donde se ve, pues eso, un gran narrador. Y entonces, pues sin estilo, sin mirada, sin estructura, grandes historias se derriten en un libro. Sí, no es que al tienen final ningún es valor. eso, es como pasar de nadar, ¿no? En una piscina en la lo que dices tú, periodistas que están acostumbrados a un formato determinado, a un espacio, están acostumbrados a nadar en la calle de la piscina, y luego Sí. en mar abierto es complicado Eso es, encontrar sí. la orilla, no perderte, no bracear de forma innecesaria, no gastarte. No tragarte el agua de la ola. Exacto, es que al final- cuando boqueas hacia el lado que llega la ola. Que yo, como grandes nadadores en el Sardinero, sabemos de qué hablamos. Y por ejemplo, también, ¿qué consejos le darías a alguien que manda manuscrito o que quiere empezar a publicar? Un consejo muy, muy claro, y que a veces veo auténticas locuras, es si tú vas a escribir un email proponiendo algo a una editorial, algo tan básico y tan sencillo como escribe un muy buen email y muy corto, ¿no? O sea, Sí, si sí. tú ya me has dado un email de 6 palabras, empiezas aquí a enrollarte, a no sé qué, y ya el estilo del mail ya es plomizo, o es alambicado, o muy o haces mucho la pelota, cosas así, ya es desagradable, ya posiblemente ni abras el documento adjunto. Hay que entender que te pueden llegar cientos de emails Sí, y no es un comentario como de snob, ¿no? Pero es todo lo contrario, es decir, mira, es tu primera carta de presentación y Eso es la primera Eso es. cosa que haces, y es como presentarte en una entrevista de trabajo, pues sin ducharte o lo que sea. Ya das Eso una es. impresión Eso que vas a tener que luchar contra esa. Eso es. Y entonces el mail, Mm. efectivamente, si tú quieres proponer algo que te publiquen, y lo primero que te leen antes del archivo adjunto es una cosa que no está bien redactada, No les ya adjunto. jugas en contra, ya vas 0-1. La Sí, otra sí, cosa es eso que es. luego a lo mejor el texto de verdad pues es maravilloso y el Sí. mail lo has escrito de forma rápida y tal. Claro, pero es ya un vas, error. Tienes que intentar ya vas seducir nadando desde el contra email. corriente. Eso es. Sí, sí. Y eso es sorprendentemente habitual, ¿eh? Claro. Eso es. Que no se entiende. Y luego, yo qué sé, pues también intenta adjuntar, en vez de, no sé, pues un capítulo que te parezca especialmente brillante. Una muestra, ¿no? Una muestra, ¿no? Porque tú tienes que... Hay que ser consciente de la falta de tiempo que tiene la otra persona, ¿no? Pues sea un editor o sea cualquier persona a la que la estás escribiendo un email. Estamos todos muy invadidos y los editores pues nos llegan mucho trabajo, y luego nosotros además no solemos trabajar tanto de esa manera de manuscritos que nos llegan, pues ya es autores a los que les pedimos nosotros el libro, o autores que llegan a nosotros porque conocen a alguien, o sea, que son del mundo periodístico, y entonces llegar a través de un email anónimo ha ocurrido, no digo que no, pero que es difícil. Entonces tienes que saber pues hacer unos estiramientos chulos. Y tú, por ejemplo, te consideras, que lo sé yo, porque me lo han dicho y lo sé, que tú te consideras un editor exigente y de boli rojo y de tachones. Sí. A mí eso Sí. Bueno, me gusta, sí, o sea, es tu labor. Sí, es mi labor, claro, efectivamente, sí, y sí me gusta. ¿Y te ha generado eso y la- algún problema con algún autor? Pues esto va a parecer increíble, pero claro, el hecho de haber trabajado siempre con periodistas, ahora mismo no se me ocurre Ya. nadie que haya publicado con nosotros que no sea periodista. Por mucho que se critica a los periodistas y sale del ego del periodista, y podemos ser vanidosos y tener el ego en muchas cosas, pero un periodista, sobre todo cuando tiene 40 años o 30 años, a poco que haya trabajado, alguien le ha cambiado algo. Y eso que en España tampoco es que se edite mucho en los periódicos, pero
alguien te ha cambiado, o sea, ¿verdad? Te titulan como les da la gana, te cambian la primera párrafo, te han cortado un párrafo entero. O sea, un periodista es alguien más acostumbrado al intervencionismo de un editor de lo que puede ser, digamos, un escritor de novela, de ficción, que siempre ha vivido en su torre de marfil de palabras y que no está acostumbrado a eso y que lo puede llevar mucho peor. Entonces, mi relación con los periodistas, con los autores, ha sido siempre muy fácil por eso, porque en el momento que además tú despliegas también una serie de habilidades para convencerles, ¿no? O sea, no hay que ser brusco. O sea, las primeras fases de edición, cuando tú intentas cambiar algo, no es simplemente tachar en rojo y decir, no me gusta, eliminar. Razonas, le intentas explicar por qué, y en el momento en el que ellos ven que lo que tú estás proponiendo va a mejorar al libro, lo aceptan sin ningún problema. Y luego también muchas veces pues no están de acuerdo y acaban teniendo ellos razón. Quiero decir que es que al final mi papel no es el del sabio que tiene todas las respuestas, sino es un lector externo que ve con ojos nuevos un texto que para el propio narrador ya está muy viciado. Entonces esa mirada desde fuera a veces da claves, pero bueno, porque lo haga yo o que lo haga cualquier lector un poco con experiencia. Y ya te digo, y no siempre es lo que yo diga. Muchas veces se negocia, se dialoga, y como en cualquier negociación, pues uno sacrifica a veces un peón porque tiene en mente luego matar al caballo, ¿sabes? Que también se hace, ¿no? También hay las habilidades, venga, cedo con esto, pero ya verás luego. Y te iba a preguntar, ¿y tú como ese es tu primer libro, ¿no? Sí. Entonces, al otro lado, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido cómodo escribiendo y sometido un poco a una labor de edición? Y luego también del proceso, ¿lo has disfrutado tú estando al otro lado de la barrera? Sí, bueno, por un lado creo que el haber estado editando tantos años, haber editado libros, me ha servido para editarme mucho a mí mismo. O sea, hay un proceso de autoedición que además yo como escritor suelo disfrutar más que el propio proceso de escritura. O sea, cuando empiezas a escribir de cero, me parece que a veces un poco más rayante y más doloroso y más complejo, pero cuando ya tengo, digamos, he vomitado unas páginas y luego le doy forma a esas páginas y de repente quito una frase de aquí y una frase de allá o un párrafo entero y cambio algo de lugar, a mí esa fase de recolocación de piezas y de ir limando frase a frase la disfruto muchísimo más que empezar a escribir de cero. Y luego con la editorial, la verdad que no ha habido tampoco proceso de edición, o sea, ya ganaste un premio antes. Claro, de entonces, empezar. lo que yo entregué básicamente ya salió publicado así, pero yo sí que se lo enseñé a varios amigos y bueno, pues algunos de ellos sí me dieron consejos muy, muy interesantes y que yo valoré mucho y además me lo tomé muy bien porque efectivamente como editor sé que cuando alguien te está diciendo que ese pasaje no está bien y que no funciona o que no se entiende, pues y luego lo vuelves a leer y dices, hostia, pues tiene razón. Yo esto lo he leído 100 veces y es que esto no funciona. O hay que quitarlo o aquí hay que añadir un matiz. Entonces, a mí los amigos que me han editado, pues lo agradezco muchísimo. Sí. Porque tú además, siempre me ha encantado lo que has escrito. De hecho, escribías en GQ, el blog de Odio Eterno al Fútbol Moderno, que tenía muchísima gracia. Hay auténticas joyas por ahí. Y yo siempre te he leído y te anima mucho a que publicaras cosas. Yo digo, si tienes una editorial, Públicate a ti mismo. Públicate a ti mismo, como dice el oráculo de Delfos, ¿no? Públicate a ti mismo. Pero como aplica lo que has aprendido en Bahrein, de la autocracia y del imponer tu estilo. Pero yo tenía muchas ganas de leerte a ti en algo de largo aliento, como se dice, ¿no? Y que siempre he disfrutado muchísimo con lo que has escrito. Y te quería preguntar ahora también, como hablando de todo este tema de escritores, de libros, algún libro que no sea de Libros del Cao, que ya hay, yo puedo recomendar muchos y siempre lo hago, y aquí han pasado autores tuyos como David Jiménez, que menudo otro éxito grande, ¿eh? Sí. Fariña, mucha gente que recomiendo. Tenéis libros de Play, de Canva, joyas reeditadas, pero al margen de Libros del Cao, ¿algún libro últimamente que te haya deslumbrado, que te haya encantado y que recomiendes para verano, para leer, a lo mejor también?
iba a decir, me ha venido a la mente rápidamente un libro que me ha deslumbrado, pero cuando has dicho lo de para el verano, me he echado un poco para atrás. De todos modos, ya que lo tengo en la boca, lo voy a decir y luego me retracto automáticamente. ¿Recoges cable? Es de Vidas ajenas, de Carrer, que es un autor que me entusiasma. Carrer es muy de libros del cao. No, muy de vuestro mundillo, o sea, de mi mundillo también. Claro, de la no ficción. Del mundo de la ficción y todo esto de, ¿cómo decirlo? De periodistas y escritores, causa mucha furor, sensación. ¿no? A mí es de la gente que me deslumbra y que además valoro mucho ese acercamiento que él hace a la no ficción. Él también es novelista, pero incluso aparte de los libros también le publicaron un recopilatorio de crónicas. Sí, el de Anagrama que publicaron hace poco, ¿cuál es? El de crónicas, ¿no? El de también que metía artículos. Conviene tener a un sitio donde ir, algo así. Sí. Y es que es muy audaz, es muy deslumbrante. Es como un autor del que aprendes, ¿no? Herramientas y tratamientos que hace de los temas de la no ficción, obviamente los temas que elige, cómo los escribe, no sé, cierta fluidez de su prosa, su mirada. Me parece un autor muy, muy inteligente, muy hábil, un punto malvado también a veces, y es un autor que disfruto mucho y he aprendido mucho en temas de no ficción. Pero este libro en concreto, de Vidas ajenas, es una concatenación de tragedias, es un libro duro, triste, aunque luego tiene también esa habilidad para acabar ofreciendo, no sé, una sensación como más luminosa, ¿no? A pesar de todo el dolor que va contando. Pero no entraría dentro de la categoría de libros de libros de verano, la verdad. Y bueno, nunca sabes, ¿eh? Nunca sabes, sí. Yo me he metido sí. buenos ladrillos en verano porque tienes un poco más de tiempo y te lo puedes permitir. También, y de repente sí. no te das cuenta y estás enfrascado en esa lectura un poco más densa o dura y que a veces buscas un poco en el libro lo que no encuentras en el... Pues eso, estás un poco ya, a lo mejor incluso cansado de sol, playa, piscina, terraza y tal, y buscas algo más... Sí, bueno, el verano pues que parece como anticlimático, hay que leerse Guerra y Paz en la playa, ¿no? Sí. Cuando se puede. Ese es como un amigo mío que se llevó a la playa, me acuerdo perfectamente, la fiesta del chivo de Vargallo, sin empezar. En el puntal abre la primera página. Digo, tienes mucha esperanza en el día de playa para que abras la fiesta del chivo y piensas que vas a estar aquí... Y bueno, y luego otro libro que es justo el último que he terminado, que me ha gustado mucho, que además tiene alguna relación indirecta con la dacha, que es En los jardines del presidente, de Muhsin al-Ramli, que es un escritor iraquí que vive en Madrid. Además, él se exilió. Su hermano era un poeta muy, muy respetado y muy querido en Irak, que fue asesinado por Saddam Hussein. Y es una historia del Irak contemporáneo a través de la historia de tres amigos que viven en un pueblo y que a través de su vida pues se cuentan episodios de la guerra Irán-Irak, de la invasión de Kuwait, de la invasión de Estados Unidos, de la guerra civil posterior. Y me ha impresionado, es un tema que me interesa mucho, ahora cada vez más todo lo que tenga que ver con Oriente Medio, pero bueno, me ha parecido una manera... muy adictiva de conocer cosas de la historia de Irak, ¿no? A través de la narración de estos tres amigos, y luego que creo que sabe explicar muy bien la clave de cierta violencia soterrada que impregna la historia reciente de Irak y de Oriente Medio, y también pues te da algunas claves que te ayudan a entender. Y luego es un libro con pasajes también no sé si hermosos es la palabra, pero desde luego que te conmueven muchísimo. Y de hecho ahora me apetece mucho conocer como yo en Madrid, pues, me gustaría intentar entrevistarle, porque creo aquí que tenemos al lado la Casa Árabe, tiene muy recomendable visitas porque tiene exposiciones, una librería muy interesante, incluso un restaurante para tomar algo ahí y tal. Y yo a la Casa Árabe voy mucho, está al lado del Retiro, un sitio muy bonito además y muy curioso cómo está. Es verdad. Hablando de crónicas y de también periodismo y contar historias al final, que es de lo que va todo esto, te ha gustado mucho un podcast reciente que has escuchado, que es Wind of Change, ¿no? Sí. ¿Cómo lo definirías ese podcast? ¿Y por qué te ha gustado tanto? Wind of Change es
parte de un rumor que el protagonista, bueno, que el autor del podcast escucha de boca de un amigo que está bien relacionado con los círculos de poder en Washington y que le dice un día, tomando unas cañas o así, le dice, pues un amigo de de la CIA pues me ha dicho que la canción de Wind of Change de Scorpions, que imagino que os vendrá a la cabeza, fue en verdad escrita por la CIA. Fue una canción emblemática en la caída en el fin del comunismo, en la caída del bloque soviético. Tras la caída del muro de Berlín se celebró un concierto multitudinario en el que la canción emblemática era Wind of Change. Entonces, esta idea le parece tan loca y tan atractiva a este periodista que se pasa los siguientes 10 años dándole vueltas a la cabeza hasta que se decide a investigar, y parte la premisa de ¿y si es cierto? ¿Y si es verdad que la CIA se dedica a cosas tan exóticas como a escribir la letra y componer baladas? Un himno. Un himno de un grupo heavy de Alemania Occidental, que es una balada medio cursi pero muy pegadiza, ¿no? Y entonces a raíz de ahí empieza a escarbar y lo más interesante es que ya más allá de la respuesta que da a esta pregunta es esta gran habilidad del mejor periodismo, y que esto también los estadounidenses lo hacen muy muy bien, es que esta canción al final es la excusa, es el elemento sobre el cual a él le sirve para ir hablando de muchas otras cosas. Va ampliando el foco y va dando mucho contexto. Entonces te habla de otras operaciones encubiertas sorprendentes de la CIA, te habla de la relación del heavy en el bloque, o sea, de la música heavy metal en la época del bloque soviético, te cuenta historias de espías, te cuenta también las claves de un reportaje. Hay un punto de making of que yo creo que es algo que se hace bastante y con mucho talento en los podcasts y claro. también en España. También creo que, por ejemplo, Álvaro de Cózar en V, sobre Villarejo, lo hace a la perfección, que es un elemento que a mí me interesa mucho en los podcasts. Y en este caso lo hace con auténtica maestría. Es contar cómo lo está haciendo, ¿no? Cómo lo está haciendo, efectivamente. O sus dudas. Sus dudas, planes, sus miedos, sus talles. Y eso es apasionante. Y al final no sé, son 6-7 capítulos, pero es que es como muy adictivo. Y además es muy interesante porque al final, bueno, no voy a hacer el spoiler, aunque no tiene ninguna importancia. Para que entiendas un poco el valor del reportaje, al final ya no tiene ninguna importancia si la CIA lo escribió o no. Sí, es mucho más interesante que eso. Y hace poco le he visto en Twitter al autor, que no recuerdo el nombre, que ha dicho que va a meter 2-3 capítulos de bonus track, y cuando lo leí me puse muy contento porque hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Y como tengo niños pequeños y eso te obliga a estar en la oscuridad intentando dormirles por las noches, el podcast ahora mismo es un formato maravilloso. No puedo leer en la oscuridad, pero sí puedo escuchar con los auriculares. Ahora que estamos ya también en verano, en plena efervescencia veraniega, tú que eres de Santander como yo, siempre te estaré agradecido por haber publicado en prensa artículos defendiendo las palas auténticas. Eso tú y yo, además, hablas en el libro que te llevaste a Bahrein unas palas auténticas. Efectivamente, ¿Cuáles son las palas de verdad? Porque hay mucha confusión y quiero que reivindiques la esencia y la pureza de este noble juego y que dejen de mancillar y arrastrar su nombre por las playas de España cuando no son palas. Por fin alguien tiene el valor de sacar ese tema a la palestra. Tienes un micro delante, por favor, aprovecha. La pala verdadera es una pala de madera maciza con la que si no tienes cuidado puedes reventarle la cabeza y matar a tu compañero de palas, o puedes dedicarte a cortar árboles y pesa y te deja muchos callos en la mano cuando juegas con ella, y eso no confundir con la pala que te venden en una redecilla agujereada con una pelotita que hace un sonido ridículo, pin pin pin. Y bien, pues esto es completamente incorrecto, y hay un tipo de pala que es la que se juega en Santander, en Cantabria, sí. Producto local. Que el sonido del
de las palas, de las pelotas de tenis, que se juega con pelota de tenis, Efectivamente. rebotando. Gastada, sí. Es... Con el eco de la pared, ¿no? Se llama juegas en el camello o en este del sardinero que se escucha ahí un eco una de acústica, fondo, una acústica especial perfecta que no ríete tú de Roland Garros y de estas tonterías. Y no lo consigues tampoco en la escala de Milán. No. Es una acústica que tú muy bien has descrito y es el sonido para mí más relajante y más agradable y más... hipnótico. Hipnótico. Estar ahí tumbado con el mar cerca, escuchando las palas, con algún insulto improperio. Sí, claro. Porque es un nivel altísimo el que hay ahí. No es para iniciados. No, pero además es muy interesante de las verdaderas palas, el improperio siempre se realiza contra uno mismo. Sí. Tú nunca vas a criticar a otra persona. Te insultas a ti mismo por el fallo que has tenido, por no haberla devuelto bien y tal. Entonces, el verdadero jugador de palas no insulta al árbitro ni al jugador ni al público, se insulta a sí mismo, lo cual... Es muy autodestructivo. Claro, es muy autodestructivo, lo cual eleva este deporte a una categoría desconocida en el mundo deportivo. Sí. Nadal no ha probado el mundo de las palas en Santander porque ni él, su cabeza, ni él aguantaría. No está preparado mentalmente Nadal para jugar a las palas. Con algún mítico de Santander que es un sonido tremendo. Y luego también te quería preguntar por las mejores rabas de Santander. También otro tema polémico porque, bueno, no voy a entrar en intimidades, pero bueno, tú perteneces a una facción de Santander un poco conflictiva, que son los que echáis el limón a las rabas. Yo pertenezco al purismo ortodoxo. A la ortodoxia. A la ortodoxia, que yo voy ahí... os apunto una libertad negra a la gente que ponéis el limón en las rabas y luego, pues, efectivamente... El día del juicio final pasarás factura. Y es un tema, bueno, que no voy a entrar porque, bueno, tú vienes también de un mundo ahora muy radical en Bahrein y no quiero tampoco entrar en ese tipo de cosas. Pero para ti, las mejores rabas de Santander, ¿cómo se tienen que tomar y dónde? Bueno, ya que me das pie, tengo que matizar... Hay un tema, a mí me gustan tanto las rabas que me ocurre como me ocurre también, por ejemplo, con la paella, ¿no? Estos dos platos emblemáticos que me gustan tanto que me gustan siempre. Sí, no hay rabas malas. Sí, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. No hay paella mala, ¿no? Entonces, dentro de esto, aunque las eches limón están ricas, pero bueno, por seguir con la polémica, pues sí, las prefiero con limón. Aquí tengo a Fran, a los mandos del sonido y todo esto, que ha visto la insolencia con la que me ha retado, la mirada provocadora, en plan, sí, me las tomo con limón, ¿algún problema? Mira, porque sé que lo perdería, pero me dan ganas de retarte a una cata ciega entre una raba con limón y una sin limón y con el deseo de que no lo reconocieras, que es imposible porque es algo muy obvio, ¿no? Sí. No es como cuando a veces te pasa con cervezas, que es muy peligroso hablar de cervezas con amigos y dices, sí, pues te voy a hacer una cata ciega y no puedes no dar una. Me gustaría hacerte una cata ciega con rabas y que te equivocaras, pero me temo que no, que es demasiado difícil. Son muchos años de entrenando al paladar. Sí. Entonces, ¿a ti dónde te gusta tomarte rabas en Santander? Pues... porque aquí, perdona que te interrumpa antes, porque es verdad que aquí hay muchos elementos en juego. Dices, estoy dispuesto a renunciar a cierta calidad e higiene efectivamente, por unas buenas vistas o un lugar que te traiga buenos recuerdos. Es que no digo que obviamente no es que sean malas, pero seguramente no es que sean las mejores, pero me vienen a la cabeza dos sitios por dos razones muy concretas. Una sería el Barcos, ahí enfrente del ferry. Creo que son buenas rabas, pero sobre todo porque es el lugar en el que solemos comenzar los amigos el aperitivo en Nochevieja. En Nochevieja siempre la paso en Santander y es el de los pocos momentos ya del año, y cada vez cuesta más, en el que de repente te juntas con la gran mayoría de amigos que no has visto en todo el año o algunos no has visto en año y medio. Es un momento que me gusta mucho y asocio pues un montón de felicidad el empezar ahí pues la primera caña y te pides unas rabas. Y que va gente incorporándose. Entonces es un momento es una zona bonita porque ves mucho... Efectivamente, estás enfrente de la bahía. Y ves mucha gente pasar al final. Ves gente pasar. Ves gente sentada se ve Peñacabarga, que como he escrito alguna vez y imagino que tú sabes, es un volcán, que es dormido, que la gente no lo sabe, pero Peñacabarga es un volcán dormido. Y luego también diría, obviamente, pues que no hay vistas más hermosas las rabas del bar del Faro. Viendo ahí Cabo Mayor, todo el mar, todo ese prado que baja hacia el mar.
creo que es uno de los sitios en los que más feliz me puedo sentir. Las rabas son buenas y sobre todo es que las vistas son asombrosas. Es un marco incomparable, ¿no? Es un marco incomparable. Las frases esas que van siempre juntas, ¿no? Como en este caso se decía Joaquín Reyes. Se puede utilizar marco incomparable. Aledaños del estadio. Antiguas pesetas también era muy... son maravillosos. Pues oye, pues a ver si este verano podemos coincidir y nos tomamos unas rabas en Santander. Después de echar unas palas, o ya nosotros no somos más de ir a las rabas directamente, ¿no? Yo creo que ya en las palas soy incluso más de mirar ya. Sí, me he convertido ya como el señor mayor que mira obras. Pues yo ya incluso me permito comentar a los de al lado el nivel de los que juegan a las palas. Muy bien. Desde la barrera todo se ve más fácil. Las locutamos las palas y luego... A lo que quiero ir este verano, voy a ir a ver si puedo organizarles a ver bolos.